Escudriñar significa examinar, inquirir y, y- sí, eh, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Yo hablé de inquirir, entonces uno me podría preguntar, ¿qué quiere decir inquirir entonces? Son sinónimos con escudriñar. Podríamos decir lo mismo. Ambas palabras significan indagar sobre algo cuidadosamente. Y esa es la importancia que tenemos que darle a las sagradas escrituras. Y para esto voy a dar tal vez bueno, nuestro pastor nos ha dicho una meditación de 10, 15 minutos, ¿verdad? Em, por favor, quiero darle algunos ejemplos, hermanos, de de hombres que han estudiado la palabra de Dios, de varones que han estudiado la palabra de Dios. Y para eso, quiero suplicarles que busquen en el libro de los Hechos de Jesucristo. Unos dicen Hechos de los Apóstoles, pero fue Jesucristo quien hizo todo esto, Dios, ¿verdad? Entonces, en Hechos, por favor, capítulo 17, vamos a ver un ejemplo. Busquen Hechos capítulo 17 y vamos a leer los versos del 1 al 15. Amén. Hechos 17 del 1 al 15. Dice, esto, ahorita les voy a platicar sobre el segundo viaje del apóstol Pablo. Y dice así, Hechos 17 del 1 al 15. Pasando por An- Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón los recibió y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Mis hermanos, podemos ver aquí eh,
en el versículo 3 del capítulo 17 dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pero veamos el 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Mis hermanos, al declarar las escrituras tenemos, antes que conocerlas, tenemos antes que estudiarlas. Esto es de suma importancia. Y hermanos, hay otro ejemplo aquí muy bonito que está en el verso, en el verso 11. Comencemos a leer el verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, aquí podemos ver un ejemplo: escudriñar las escrituras, estudiar las escrituras. Y eh, de lo que le hablaba Pablo, de lo que hablaban los apóstoles, ellos querían una confirmación. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos nosotros que hacer siempre. No, no dejarnos, no escuchar un mensaje y decir sí, sí a todo lo que escuchamos. Entonces el apóstol Pablo en su segundo viaje va a la región de Macedonia, que es donde están estas dos ciudades, y como siempre entraba en las sinagogas. Entonces, mis hermanos, he aquí la importancia de leer y estudiar la palabra de Dios constantemente para que no seamos engañados por un mensajero que contradiga las escrituras. He aquí también la importancia de llevar una Biblia a la iglesia para comprobar si lo que escuchamos es así. Mis hermanos, hay un predicador mexicano que, bueno, él le pregunta a la congregación: quiero saber cuántos santos están aquí esta noche, levanten sus Biblias. Él lo dice en ese tono, ¿verdad? O sea que, hermanos, él participa, él piensa de que todos nosotros, los cristianos, tenemos que andar siempre con una Biblia. Tenemos que manifestar que somos cristianos. ¿O será que nos da vergüenza andar con una Biblia, hermanos? Tenemos que tener ese cuidado. Mis hermanos, incluyendo, hay palabras que nosotros repetimos, como por ejemplo las palabras de Abraham cuando dijo, perdón, nosotros comúnmente decimos, Dios proveerá. Dios proveerá. Tenemos una situación de escasez, tenemos una situación donde necesitamos de un bien o algo, y decimos, Dios proveerá. Mis hermanos, yo quiero que veamos realmente de dónde viene esa palabra, y que es diferente de como nosotros la tomamos. Por favor, yo quiero invitarles a que nos vayamos al libro de la creación. ¿Cuál es el libro de la creación, mis hermanos? Usted mismo contéstese ahí. Espero que sepa cuál es el libro de la creación. Entonces vamos a capítulo 22, verso 7. Génesis, creación. Capítulo 22, verso 7. Veremos de dónde viene esta palabra que nosotros comúnmente la decimos. Es cierto, ¿verdad? Dios, pues, nos provee si esa es su voluntad. Pero esto va mucho más profundo. Génesis 22, capítulo 7. ¿Qué dice entonces, hermanos? ¿Se recuerdan ustedes
de la ofrenda de Isaac cuando Dios prueba la fe de Abraham, pero en el 7 vean ustedes, cuando ya Abraham ha llevado a aquel monte a su hijo, vean las palabras de Isaac en el verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá. Bien, leamos el 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, porque por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Mis hermanos, esto va mucho más allá de como nosotros lo vemos materialmente. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5 verso 39 dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, proveyó el Cordero para limpiar nuestros pecados, para pagarlo en expiación, para que nuestros pecados fueran cancelados y limpiados. ¿No fue Dios quien él mismo se proveyó, mis hermanos? Ven ustedes ahora, no sé cuántos años pasaron desde que Abraham dijo estas palabras, el Señor se proveerá del cordero. ¿No fue Dios quien se proveó del cordero para limpiar nuestros pecados? Hermanos, entonces, he ahí cuando vemos pues que el Antiguo Testamento se cumplió con todas, con todas las escrituras en el Nuevo Testamento. Toda la profecía se cumplió en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos pues entonces, y dice Jesús, en ellas, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y hay muchos ejemplos más en el Antiguo Testamento que hablan de nuestro Señor Jesucristo. En sí, todo esto es una profecía de lo que iba a suceder. Mis hermanos, eh, yo les decía, fácil es decir, Dios proveerá. Y es cierto, Dios nos provee cuando está en su bendición, pero esto va mucho más allá. Dios se proveó del Cordero y Dios les proveó del Cordero a él y Dios se proveó del Cordero para limpiar nuestros pecados. Hace muchos años yo escuché en un comercial en la televisión que decía, Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Esto no dice la escritura así. Yo hallaba algo raro ahí. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versos 13 y 14, veamos lo que dice. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Quién es el que tiene buena voluntad? No son los hombres. Es Dios el que tuvo buena voluntad para con los hombres. Esto fue el anuncio de los ángeles. Unas lecturas que constantemente estamos haciendo en esta época, ¿verdad? Entonces,
Los ángeles estaban anunciando la buena voluntad de Dios para los hombres. Hermanos, eh, en San Juan 3:16, todos, un pasaje precioso que todos conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese pasaje es uno de los primeros que nos aprendemos en la iglesia desde que asistimos a una congregación. Pero, mis hermanos, más adelante también dice, porque el que no ha creído es condenado, mas el que cree no es condenado. ¿Ustedes se han dado cuenta que ahí ya casi no llegamos? Pero si leemos más adelante, esto es riquísimo. Dios amó tanto, tanto la humanidad que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no sea condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, mis hermanos, son palabras tan, ¿cómo explicarle? Desde un punto de vista espiritual, es de que tenemos que observarlas, ¿verdad? Algo más, hermanos, yo creo que nosotros no debemos estar repitiendo palabras nada más que oímos en un mensaje o, o- o en un estudio como los que pasan en la televisión, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que, como les decía, y les vuelvo a repetir, ver si lo que nos están diciendo es la verdad. Es ahí la importancia de estudiar. En la escuela dominical comúnmente nos encontramos tal vez alrededor de 10 personas. Nuestra congregación es como de 60 o 70 personas, pero pareciera que no les interesa, ¿verdad? Esa impresión dan, hermanos. Bueno, quiero contarles que nosotros en el servicio de caballeros hemos estado estudiando acerca del día de reposo, del séptimo día. Entonces, el séptimo día, pues sí, el séptimo día es el sábado, hay que guardarlo. Eso es lo que decían los judíos. Hermanos, para estudiar esto nos tardamos como año y medio y todavía hay más. Como año y medio, 2 veces al mes estudiamos sobre el día de reposo y hay mucho más. O sea, es tan profundo y en sí la palabra de Dios es tan profunda, mis hermanos, que, que sobre el día de reposo hemos hablado tanto. Ahorita estamos estudiando acerca de las profecías y ya llevamos 5 meses estudiando. Es otro tema que es muy, muy amplio. Y es que eso es lo que tenemos que hacer, estudiar, sentir esa sed de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hemos estudiado, hemos leído conscientemente la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta de ciertas diferencias, ¿verdad? Que no concuerdan con la palabra de Dios. Por ejemplo, hay un canal donde yo escuché, mis hermanos, que dijo un predicador, para estar seguro de la salvación, acepta a Cristo como Señor y Salvador y guarda el séptimo día y eres salvo. Ah, no, no, esto no es así. Hay algo aquí que no cuadra. Entonces, vuelvo a un ejemplo que ya en otras oportunidades les he presentado. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado con dos malhechores. No sabemos qué hicieron, eh, pero confesaron
que estaban pagando un justo castigo. Uno habló sin temor, el otro pidió compasión, se humilló y fue salvo. La pregunta, ¿él está en el cielo? ¿Guardó el séptimo día? ¿Guardó los mandamientos? ¿Fue a la sinagoga todos los sábados? Mis hermanos, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, porque ya hubo alguien que pagó por nuestros pecados. Esa es la certeza que nosotros tenemos que tener siempre. Y hermanos, otro ejemplo les quiero exponer ahí mismo en el libro de los hechos que estábamos viendo. Veamos en Hechos capítulo 8 un ejemplo precioso que ustedes ya conocen, pero que cada vez que lo leo me trae bendición. Hechos capítulo 8 los versos 26 al 39. Busquen su Biblia. Hechos 8 26 al 39. Se titula Felipe y el etíope. Usted ya sabe esa historia, pero vamos a ver qué sacamos de él. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. Mis hermanos, el eunuco estaba leyendo la palabra de Dios. Estaba leyendo esos rollos que habían antes, ¿verdad? Pero esta no entendía esta profecía. He ahí la necesidad de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios. Hace varios años, un compañero me dijo, me habló y me dice, dicen que Dios es amor, pero si usted lee la Biblia, me dijo, eh, habla de masacres, habla de derramamiento de mucha sangre. Este, este tipo leyó
la Biblia como si fuera nada más un libro de texto y no leyó bien, porque Dios ahí expone las razones por las cuales el pueblo de Israel tenía que erradicar, tenía que raer de la tierra a estos pueblos. Mis hermanos, cada vez que leamos las escrituras, cada vez que leamos la palabra de Dios, yo les aconsejo, porque yo lo he experimentado, es orar antes. Arrodíllase antes de leer las escrituras, pídale a Dios que le dé entendimiento y sabiduría. Tenga siempre presente, hermano, de que no estamos leyendo un libro de texto, no estamos leyendo una novela, sino que estamos leyendo la palabra de Dios. Hermanos, de ahí la importancia de escudriñar la palabra de Dios. Y con estos tres ejemplos que les expuse, quería que viéramos que desde hace muchos años, varones han encontrado bendición, han encontrado gozo como este eunuco, estudiando la palabra de Dios, no leyéndola como si fuera un libro cualquiera. Hermanos, esto es lo que yo tenía para ustedes y en nuestras oraciones siempre expongamos que Dios nos ilumine eh, y tengamos presentes que este libro es el libro bendito y Dios nos habla a través de él. Es como si escucháramos la propia voz de Dios. Así es de que pongámosle atención y escudriñémoslo, mis hermanos. Hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias.